Bueno, hoy es un día muy especial. Tenemos el gran placer y honor de tener como invitada a una médico, doctora además en ciencias médicas, que no es lo mismo, son estudios complementarios mucho más largos y profundos. Y ella es la doctora María del Pino Gil Mateo. Es una gran dermatóloga, no solo de La Palma, sino de España y del mundo. Pero de eso vamos a ir hablando poco a poco en la mañana. Agradecemos a la doctora Gil Mateo por estar aquí presente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el año que cursa, el 2021. Y agradecemos el esfuerzo de la Agencia Canaria de Innovación, Investigación y Sociedad de la Información por hacer posible este evento, además de al CEP, del Profesorado de La Palma, porque nos han permitido sus instalaciones para que podamos realizar el evento aquí en La Palma. A dejar con vosotros a la doctora María del Pino Gil Mateo. Adelante, buenos días, doctora Pino. Buenos días. Yo lo primero dar las gracias por invitarme a esta charla, ¿no? Con todos los alumnos de estos institutos que nos están siguiendo y a ver si así pues logramos estimular vocaciones para la medicina que hacen falta. Ah, muy bien, muy bien. Y cuéntenos un poquito, doctora Pino, ¿cómo fue que usted se inició en esta vocación médica? ¿A Pues qué edad yo, comenzó usted? ¿Qué le gustaba a usted hacer de niña? ¿Hay algo especial en las mm, mujeres que estudian medicina? pues yo desde niña, con 9 o 10 añitos, recuerdo que ya tenía como mucho interés por todo lo que era relacionado con la medicina. Y desde ahí ya, a pesar de que en mi familia no tenía ningún antecedente de médico por ningún lado, todos estaban dedicados a la enseñanza, me entró mucho el interés por la medicina y quería ser médico desde los 9 o 10 años. Entonces, realmente de niña pues me gustaban todas las materias en relación con las ciencias, ¿no? Solo teníamos dos canales de televisión, la 1 y la 2, y en la 2 cuando ponían documentales en relación con las ciencias y más con la medicina, del cuerpo humano, de un parto, cualquier cosa de este tipo me apasionaba y por eso ahí surgió mi interés por la medicina. ¿Y algún familiar, algún Sí. profesor que usted recuerde con especial cariño, que le animó, que le apoyó? Yo en concreto la verdad es que tuve mucha relación con mis abuelos maternos y, y sí recuerdo que mi abuelo tenía como la ilusión de tener una nieta médico y ¡Ay, a qué pesar de bello! que él falleció cuando yo tenía 18 años, que prácticamente ni se enteró de que empezaba medicina, ¿no? Pero ese fue el primer como estímulo y desde luego siempre me apoyaron mis padres. Mis padres eran maestros los dos y de hecho tenía tíos maestros, mis hermanas también son profesoras de instituto y digamos que toda mi familia está dedicada a la enseñanza, pero yo siempre tuve ese interés por la medicina y mis padres me apoyaron desde el principio y sobre todo mi madre, la pobre, que cuando tenía esas fechas propias cercanas a los exámenes y dedicaba más horas de estudio, ella decía, yo no me acuesto hasta que tú no te acuestes para acompañarte, simplemente acompañarte, porque no te puedo ayudar, pero acompañarte. ¡Qué bello! ¡Qué Sí, bello! Esa es la solidaridad de las mujeres, ¿verdad? sí, Tan sí. importante y tan determinante. Detrás de toda gran científica, cuando uno lee sus vidas, siempre hay una gran mujer silenciosa que le acompañó y le mantuvo firme en su decisión. Son muy bellas, hay que rendirles tributo a ellas también. ¿Y qué asignaturas estudió usted para estudiar medicina? ¿Le gustaban, cuáles le gustaban más? Algo que nos quiera comentar de cómo fue ese proceso de estudio de la medicina para usted. La medicina saben que es muy completa, se estudian muchísimas asignaturas, quizás en los primeros años, que son los más agrios y que más difíciles de llevar, ¿no? A mí lo que más me gustó fue la anatomía y la fisiología, ¿no? La fisiología, el saber cómo funciona el cuerpo humano, que es una maquinaria perfecta, digamos, era como apasionante, ¿no? Y también la anatomía, ¿no? Que todo ello es como muy aplicativo a lo que luego ibas a ver en medicina.
pero desde luego a partir de tercer, cuarto año, que es cuando ya entrabas más en la materia médica, siempre me gustaron más, cuando estaba estudiando medicina, todas las asignaturas relacionadas con la patología médica, o sea, cardiología, neumología, en cuarto, luego también en quinto, hematología, dermatología, que me gustó mucho. Al principio, en tercero, tenía como más pasión por la medicina interna, ¿no? Porque me parecía como un médico muy completo, que dominaba todos los campos y que era un médico por excelencia, digamos. Pero luego cuando ya fui conociendo la dermatología, que en realidad es como la medicina interna externa, ¿no? Ah, Me apasionó, ¿no? Y eso. ¿y por qué dice usted que la dermatología es como la medicina interna externa? Bueno, pues Si porque nos hay, puede aclarar. sí, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y luego hay muchas enfermedades del interior, sistémicas, que se manifiestan con lesiones cutáneas, que nos sirven a los dermatólogos para diagnosticar, por ejemplo, si le vemos unas lesiones amarillentas en los codos, que esa persona puede tener los triglicéridos altos, o si tiene unas lesiones como muy pruriginosas, con ampollitas en los codos, en las rodillas, que resulta que pueda tener una alergia al gluten. O sea, un poco la piel te da la clave, una pista diagnóstica de muchas enfermedades del interior, ¿no? Ah, qué interesante, muy interesante. Y mire, doctora, sabemos, doctora Pino, sabemos que usted hizo una tesis y que esa tesis doctoral recibió un premio a la mejor tesis doctoral en el año 1998. ¿Nos quisiera usted explicar un poquito qué significó hacer el doctorado en su vida profesional y personal? Bueno, la verdad que para mí poder haber hecho la tesis fue como la culminación de mi formación académica, ¿no? Con un trabajo de investigación. Y en este caso, desde que empecé medicina, a mí me apasionó el tema del SIDA, de los pacientes con SIDA, Mm. con la infección del VIH, ya con su enfermedad, ¿no? Y porque precisamente en aquel momento era cuando estaba en auge todo eso. De hecho, en los veranos, cuando yo estaba haciendo medicina, al acabar tercero o cuarto, solía asistir al Hospital Insular en Las Palmas, a la planta de medicina interna, y allí había muchos pacientes ingresados con SIDA, ¿no? Y entonces también me di cuenta que había muchas lesiones cutáneas relacionadas con el SIDA, ¿no? Y era maravilloso todo lo que se podía diagnosticar con la piel en los pacientes con el SIDA, ¿no? De ahí surgió mi interés del sarcoma de Kaposi, que fue por lo que hice la tesis, del sarcoma Kaposi asociado al SIDA. Y en concreto del virus herpes humano tipo 8, que es el causante del sarcoma de Kaposi, ¿no? Y bueno, entre las dificultades, digamos que la técnica que se utilizó y que utilizamos a un biólogo para que lo hiciese era la PCR, que ahora todo el mundo sabe lo que es una PCR, pero en la detección, por ejemplo, ahora del coronavirus, pero en aquel momento hacer una PCR era un lujo de investigación que no estaba a la mano de nadie prácticamente, ¿no? Y eso fue la culminación, si bien también digo que un médico se sigue formando toda la vida. Qué interesante, es cierto. Y eso es lo que quizás hace que la medicina sea justamente una ciencia, ¿no? Ujú. El interés de investigar toda la vida dentro de la profesión. Muy interesante. Y ya que usted ahora ya en su profesión podría compartir con nosotros un poquito cómo es el día a día de un día en la vida profesional de la doctora María del Pino Gil Mateo. Pues la verdad que al estar en una isla menor tenemos mucha labor asistencial, sin duda, que prácticamente el 80-90% de nuestra jornada laboral la necesitamos para ver pacientes, pero no cabe duda que siempre nos tiene que quedar un tiempo disponible para estudiar aquellos casos clínicos, que siempre se ven casos clínicos que necesitamos estudiar, investigar. eh, y siempre el médico, como digo, está formándose continuamente. No debe perder esa faceta y además que no diagnosticas lo que no conoce. Entonces, el conocimiento, digamos, la medicina es muy amplia, la dermatología general es muy amplia
y siempre pueden aparecer casos que nunca hayas visto y que requiera un estudio para poderlos diagnosticar. O sea que en realidad también es una investigación continua, ¿no? Sí, muy cierto eso que usted ha dicho, no se puede diagnosticar lo que no se conoce. Así nos pasó con la COVID, justamente, ¿no? Sí. Efectivamente. Y luego también yo tengo especial interés también por donde vivo en el cáncer de piel, ¿no? Porque pues aquí en la población de La Palma, que hay mucha población que está en el sector primario, se dedica a la agricultura, al plátano, a la pesca, hay mucha exposición solar crónica, entonces vemos mucho cáncer de piel. Y luego también a la cirugía dermatológica, que claro, digamos la especialidad mía es dermatología, médico-quirúrgica y venerología, ¿no? Médico-quirúrgica es que también hacemos la cirugía de la piel, sobre todo del cáncer de piel, es en lo que estamos focalizados, ¿no? Mm. Y entonces, a raíz de ahí, me gustaría comentar que cuando yo era una niña, adolescente, tenía mucha relación con mi abuela materna, con mi tía, que con ellas pasaba tardes en la sala de costura, digamos, cosía, hacía ganchillo, hacía dos agujas, y toda esa destreza manual que aprendí, me he dado cuenta de que me sirve también a la hora de las lesiones que quito, de coser la piel y demás, ¿no? De hecho, cuando yo veo una abuelita que la pobre tiene miedo por lo que le voy a hacer o quitar, y yo les digo, señora, que esto para mí es como para usted coser un botón, ¿no? Y entonces para mí hacer esto es como usted coser un botón, y así se dan cuenta de la facilidad que uno tiene para eso y les genera una confianza. Y qué importante, ¿no? Ese desarrollo de esas habilidades motrices finas en Sí, los niños y en las niñas, ¿no? Qué sí, sí, importante, sí. sí. Y una pregunta, ya que usted mencionó la vida de investigación y estudio que tiene que llevar un médico, un profesional como usted, competente y humano, ¿alguna vez ha tenido la oportunidad de estudiar fuera de España, de Canarias, en Bueno, algún otro país que haya hecho alguna estadía o... sí, bueno, yo estudié carrera de medicina en Madrid, la especialidad en Valencia, pero luego también cuando estaba acabando medicina, al acabar quinto, como yo tenía un tío, un hermano de mi madre que vivía en Toronto, pues tuve como esa iniciativa de decir, voy a Toronto, al Canadá, a aprender inglés, y aparte contacté también con los hospitales de allí, a pesar de que yo era estudiante, y me aceptaron para asistir a urgencias, y de hecho iba allí a hacer como turnos de guardia acompañando a un médico de familia, y de hecho allí fue cuando primero di los primeros puntos en la piel de un paciente, ¿no? En el cuero Ah, cabelludo, en la cabeza, sí. qué bonito. Y cuando en su día a día tiene que dar alguna mala noticia, ¿cómo maneja usted esas situaciones difíciles? Pues la verdad que los médicos en ese aspecto sufrimos, ¿no? Y nos tenemos que preparar muy bien cuando tenemos que dar una mala noticia o un mal pronóstico. Y en líneas generales intentamos hacerlo lo más suavemente posible, para que ese paciente, porque si tú das una mala noticia de forma muy brusca, también puede provocar un suicidio innecesario, ¿no? Y también a veces decir la verdad al paciente de forma suavizada, y al familiar es al que realmente le dices la verdad de verdad, ¿sabes? Pero aún así, cuando tú tienes esa cercanía, esa empatía con el paciente no es tonto y se da perfecta cuenta de lo que tú le quieres decir. Bueno, y esa pregunta nos da pie para otra, ¿no? ¿Cuáles han sido los valores que usted considera más importantes en su vida personal y profesional para desarrollarse como médico, como doctora en medicina? Desde luego, el primero sería la competencia, ¿no? Tener una buena formación médica es fundamental porque tienes mucha responsabilidad en hacer el mejor diagnóstico y dar el mejor tratamiento que puedas a tu paciente, ¿no? Por otro lado, y casi tan importante como la competencia, es la humanidad. La humanidad es fundamental en un médico. Eso da lugar a que estés más cercano al paciente, que tengas empatía con el paciente y que desarrolles ese grado de confianza con el médico, ¿no? O con el paciente. Esa relación médico-paciente fluya, el paciente confía en ti, y eso es casi el 50% del tratamiento hecho, ¿vale? Por otro lado, también es muy importante el trabajo en equipo,
Por eso a mí me gusta la sanidad pública y estar en un sitio que si tú necesitas el apoyo de cualquier otro especialista, puedas coger el teléfono, llamarlo, preguntarle cualquier duda, o si necesita que ese paciente sea visto por otro especialista, lo puedan ver. Y también siempre la curiosidad por saber más, la formación continuada, que siempre debe llevar un médico, porque si no nos quedamos como anclados. De hecho, yo, por ejemplo, en cuestión de dermatología, he de decir que hay técnicas que se han desarrollado después de yo acabar mi especialidad, por ejemplo, la dermatoscopia, que viene a ser como una especie de lupa de 10 aumentos con el que se ven mejor las lesiones de la piel y que sirve para hacer un diagnóstico más certero del cáncer de piel, sobre todo del melanoma, ¿no? Y entonces esa técnica, digamos, apareció después de yo acabar mi especialidad. Entonces me tuve que formar a posteriori y es muy importante siempre estar al día y seguirse formando para poder prestar la mejor atención posible a nuestros pacientes. Así es, así es. ¿Y qué importancia de usted, de su trabajo al día de hoy, de un dermatólogo, frente a la situación del COVID y frente a esa otro nombre que va con su especialización, que es venereología? Si pudiera usted explicarnos un poquito cómo ese enfoque suyo permite la prevención de enfermedades. Muy bien. En primer lugar, en cuanto al COVID, dejar claro que los médicos, por nuestra idiosincrasia, nos pusimos disponibles a la sanidad a lo que hiciese falta. Aunque no fuésemos internistas, no fuésemos neumólogos. De hecho, aquí tuvimos suerte que en Canarias pues, la incidencia no fue tan alta y no hizo falta que los especialistas, digamos, apoyásemos a medicina interna, pero en Madrid sabemos que sí y prácticamente los hospitales se convirtieron en hospitales COVID y por eso la mayoría, la mitad de las plantillas de especialistas pasaron a ser médicos de pacientes COVID. Claro, adiestrados por un internista, por un neumólogo, por alguien más especializado en este tipo de patologías. Y también fue un aprendizaje continuo. Y yo creo que incluso aquí, aunque no hizo falta, realmente las primeras semanas, en marzo, nos estuvimos preparando por si realmente hiciese falta. Entonces, y de ahí también surgió la necesidad del teletrabajo, ¿no? Esos 2 meses tuvimos que hacer teletrabajo por fuerza, porque realmente el virus estaba más descontrolado de lo que parecía, ¿no? Y el teletrabajo, yo quiero decir aquí que hay que hacerlo bien, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tenía el listado de los pacientes que tenían que estar, que estaban citados ese día, llamarlos a la casa y darles la facilidad para que nos mandasen una foto si tenían algo en la piel que les preocupase, ¿vale? Bueno, ya de lujo sería poderse conectar con Zoom y así podría uno establecer una mejor relación con el paciente, pero Claro. por lo menos darle facilidad a eso. Y de hecho mi experiencia fue que sí fui capaz de detectar realmente los pacientes que tenían la patología más importante. De hecho recuerdo que, bueno, había un pase que ponía un lunar que ha cambiado. Llamé a la paciente, me explicó cómo era el lunar, le dije, mándame una foto. Inmediatamente vi que era un melanoma, pues lo cité a los 2 días y en aquel momento pues lo cité y el mismo día que lo cité también le hice la extirpación del melanoma en quirófano, ¿no? Y entonces estar disponibles para ver de forma presencial al paciente que lo necesite y no hacer siempre teletrabajo, porque no es lo mismo la presencialidad que la cita telefónica, eso desde Claro. luego. Y luego, en cuanto a mi especialidad, eh, a mí me gusta mucho porque la piel, como es un órgano que se ve, te facilita muchísimo el diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, estando un poco la población formada de cuándo se tiene que preocupar de un lunar o cuándo un lunar que cumple ciertas características como el ABCDE, de asimetría, de bordes irregulares, de distintos colores. O sea, el propio paciente puede hacer mucho diagnóstico precoz y llegan los pacientes a tiempo. Afortunadamente, hacemos mucho diagnóstico precoz y por eso los casos no llegan tan avanzados. Y eso redunda en la calidad de vida. Desde luego, a mí, quitamos mucho cáncer de piel también en gente mayor, pero como digo yo, hay muchas veces que me preguntan, pero el paciente tiene 95 años, pero ¿de verdad lo vas a operar? Y yo digo, si fuese tu padre o tu abuela,
no lo operarías. Que vas a dejar que ese tumor se complique, le duela, incluso se infecte con larvas y tenga gusanos. Y de verdad, incluso aunque el paciente esté demenciado, solo por la calidad de vida que le da a la familia, conviene quitarle el tumor al paciente. Claro. Y luego, lo que me has preguntado yo creo sobre la venerología, que parte de mi especialidad es dermatología médico-quirúrgica y venerología. No, venerología es como la ciencia que estudia las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, no tenemos que pensar que esto es una cosa del pasado y que ya no existe, porque desgraciadamente sigue existiendo. Y de hecho, como he dicho, en mi formación médica me impresionó mucho el SIDA, y ahora mismo, como la infección por el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica, pues parece ser que la gente no le tiene tanto miedo y no se protege. Y de hecho, en ciertos colectivos está incrementándose la infección por el VIH y también la sífilis. Entonces, es muy importante, pues eso, tomar las medidas para no contagiarse de estas enfermedades de transmisión sexual, que aunque no te maten, te conviertes en un enfermo crónico que necesitas una medicación de por vida y con una serie de efectos secundarios, y además que al final te estigmatiza también. Sí, es un gran problema de salud pública, verdaderamente. Y cambiando ahora ya para ir terminando, ¿cómo ha podido usted conciliar su vida personal y su vida profesional? ¿Qué le recomendaría usted a las jóvenes y a los jóvenes que quieren estudiar medicina? Bueno, en primer lugar, vocación. Eso es lo más importante, porque actualmente parece que tener una buena nota, un 3,5, tengo que hacer medicina porque tengo un 3,5. No, hay que tener vocación, tanto para medicina como para enfermería. Porque luego vemos aquí, por ejemplo, en La Palma, estudiantes solo tenemos de enfermería. Pues vemos estudiantes, claro, enfermería es que es una carrera corta y tengo trabajo seguro, pues la hago. Pues luego ves enfermeros que, por ejemplo, los veo yo en quirófano, que a la primera de cambio se van y no se quedan en las prácticas, porque no es que, y dice, pero hombre, quédate. No, es que ya vi poner una vía, es que ya vi no sé qué, no, pero es que cuantas más vías ves poner, mejor lo vas a hacer Mejor lo tú. vas a hacer. Cuando más hagas tú, más vas a aprender, ¿no? Siempre tiene que haber ganas por aprender, ¿no? Y por otro lado, o sea, aparte de la vocación, luego, si tienes la vocación, no tenerle miedo a la carrera de medicina. Todo el mundo, es que la carrera de medicina es muy larga. No pasa nada, los años van a ir pasando sin que te des cuenta. Los 3 primeros años yo creo que son los más duros, pero desde que empiezas con el cuarto año, que ya es más relacionado con la patología, cada vez te va a gustar más. Y luego, por otro lado, claro, 6 años de carrera más 4 años de 4 o 5 de especialidad. Lo ves como 10, 11 años. Bueno, pero la carrera de verdad son los 6 años, el resto también. Pero no es lo mismo estudiar ya con la práctica, que es como cuando ya eres médico interno residente, estudias con la clínica y la práctica y lo que vas haciendo el día a día, ¿no? Y una cosa que también me gustaría recalcar es la constancia en el estudio. Eso es fundamental. Para una buena formación como médico, tienes que estudiar día a día, no estudiar de cara a un examen que voy a pasar, sino cuando realmente estás asimilando los conceptos es cuando los estudias todas las tardes que te han dado las clases, ¿no? Y aunque te parezca que no y te parece que se te va a olvidar dentro de unos meses y que de eso ya no vas a tener ni idea, no, eso queda ahí. Y la medicina es muy completa, y el estudio que haces a diario, ves como todo al final está relacionado, y esa formación que tienes durante los 6 años es lo que al final te hace que seas un buen médico. ¿Y la vida personal y profesional, cómo la ha logrado usted? Bueno, en mi Porque caso, tiene 3 hijos. sí, sí. Yo tengo 3 hijos. Es cierto que encima creo que hay uno que está estudiando ya medicina y las otras dos también quieren serlo. Qué bello. No sé por qué, la verdad. Algunas compañeras mías dicen que porque yo no he tenido guardias, pero puede ser. La verdad que yo he tenido la suerte de que siempre he dormido en casa. Eso sí es cierto. Pero trabajar he trabajado muchísimo. Y no sé, mis hijos pues han querido ser médicos como yo, ¿no? O sea que parece que no le tienen miedo a eso, ¿no? Y, y nada,
Pues nada más. Si es una mujer y si es una profesional y no hay ningún problema. Bueno, por supuesto que también mi marido me ha ayudado mucho en la labor de educación de mis hijos. El pobre era el que por las tardes siempre iba a las reuniones de los colegios y de todo eso, en vez de ir yo, iba él. Pero bueno, hay que ser un equipo, Así es, así es. El trabajo en equipo que mencionó usted antes. efectivamente. Y por último, ¿qué les recomienda a los jóvenes que quieren estudiar medicina? ¿Qué consejo les daría sintéticamente ahora a los que nos están mirando? Pues básicamente lo que he dicho ya, que tengan vocación. Lo principal para meterte en esta carrera es vocación. Así, si tienes vocación, la carrera no se te va a hacer tan larga. Sí, Y constancia en el trabajo, en el estudio, estudiar todos los días, que así es como al final logras una buena formación. muy bien. Bueno, pues, ¿qué le parece, doctora Pino, Gil Mateo, si abrimos un poquito a las preguntas de todo esa audiencia tan atenta que tiene usted? ¿Qué le Vale, parece? claro que sí, por supuesto. Ah, aquí hay un comentario del IES Buenavista. Dice, gracias por recordarlo. El interés por estudiar y hacerlo día a día son las mejores recetas para aprender. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y eso también es lo que he intentado inculcar a mis hijos, ¿no? Claro que sí, la pasión por el conocimiento, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y qué otras preguntitas nos quieren hacer? Las pueden hacer por el chat, si les parece. Usted ha mencionado mientras que se van aquí, nos están escribiendo, pero no han llegado los mensajes aún, mientras ellos los envían. Usted ha mencionado varias veces la importancia de la vocación. Ujú. ¿La vocación la ve usted como amor a una misión en la vida, como amor al estudio, como amor al servicio? Porque aquellos que la conocemos a usted, sabemos que es usted muy humana y muy cercana a los pacientes. Ujú. Y eso hace realmente una gran diferencia con otras Yo profesionales. creo realmente es la más humanitaria de todas las ciencias médicas. Entonces, desde luego, la humanidad es uno de los factores importantísimos, ¿no? Para ser un buen médico, ¿no? Y hacer que el paciente realmente confíe en ti, ¿no? Es fundamental. De hecho, muchas veces yo lo he experimentado, ¿no? Hay veces que tú te das cuenta que por lo que sea no llega el paciente no tiene feeling contigo. Y si tiene una patología crónica, ese paciente va a ir peor que el que desde el principio confió en ti y vio que tú estabas dándolo todo por él, luchando con él por la enfermedad. Y yo creo que eso es importante. Muy importante. Bueno, aquí hay una pregunta. A ver, del Colegio Montessori. ¿Por qué ocurre la piel atópica? Bueno, la verdad que es complejo, pero la piel atópica realmente se hereda, ¿sabes? Normalmente hay antecedentes en la familia de asma, de rinitis alérgica, de alergia al polvo, y entonces casi toda la familia tiene algo en relación con lo que llamamos atopia, ¿no? O la marcha atópica, que es que a lo mejor nace y año y pico puedes tener asma, también dermatitis atópica y luego en la adolescencia ya la rinitis, ¿no? Y bueno, es una piel seca, que lo que hay que hacer es hidratar mucho, 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 y que en este clima que tenemos se empeora con la calima y con el frío, que este año hemos tenido más frío de la cuenta. Sí, Entonces hay que hidratarla mucho en estas condiciones. ya. Bueno, están tomando nota, ¿verdad? Están anotando los tips que nos está dando la doctora Pino, todas las chicas que estamos aquí presentes. Tenemos otra pregunta del Colegio Sagrada Familia y Sí. dice, ¿sirve la experiencia? ¿Vale la pena estudiar tanto? ¿Dónde estudió? Bueno, yo estudié en Madrid. Quizás aquí podría comentar algo más por qué, ¿no? Yo nací en Las Palmas de Gran Canaria
En aquella época era la menor de 4 hermanas, mis padres se dedicaban, eran maestros, y como en Las Palmas prácticamente no hay universidad, era muy poco lo que se podía estudiar allí. Entonces mi padre decidió trasladarse a Madrid para que las 4 hijas estudiasen, ¿no? Porque 4 hijas en 5 años, pues económicamente no se iba a poder permitir estarnos mandando todas fuera a la laguna o fuera, en aquel momento era la laguna, ¿no? Y entonces por eso decidió trasladarse a Madrid. Entonces de ahí que yo estudié en Madrid. En aquella época yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, toda la carrera de medicina, simplemente porque allí en ese momento, en el instituto que tú estabas, te tocaba esa universidad, no es que eligiese, ¿vale? Pero bueno, muy contenta de la formación que allí recibí. Yo creo que fue una buena facultad. Pero realmente también tengo que decir que si realmente uno tiene interés, se puede formar bien en cualquier sitio. En Tenerife, en Las Palmas, en cualquier sitio. Si tú tienes interés, vas a tener una buena formación siempre. Entonces, si vale la pena estudiar tanto, por supuesto. Yo creo que para los que tenemos esta vocación de ser médicos, es que a veces la carrera se nos hace corta. Incluso el otro día me decía mi hijo, que está en tercero de medicina y tenía anatomía patológica, y la verdad que aquello era tan denso que él dice: mami, yo creo que 6 años se me van a hacer cortos para poderme estudiar toda la materia que hay. O sea que realmente al final van pasando los años y no te das cuenta. Bueno, y también decir que una vez que ya apruebas el MIR y ya te metes en una especialidad, pues ya el estudio es de otra forma. No es con la presión de tener que pasar unos exámenes, con lo cual pues se hace todo como mucho más llevadero. Aquí hay otra pregunta, doctora. Dice, desde el IES Gran Tarajal, preguntan, si consideramos que la piel, tejido epitelial, es la barrera del cuerpo, ¿se puede considerar el interior del tubo digestivo o del aparato respiratorio el exterior del organismo mientras no se atraviesa el tejido? Uf, la Alguien con verdad que sí. vocación está Sí, preguntando. sí que es verdad que son tejidos epiteliales y que están en contacto, pues, el tubo digestivo con lo que comemos y el tubo respiratorio con el aire. Pero tanto como considerarlos como algo externo, yo creo que no. Vale. Y una pregunta, ¿cuál ha sido el paciente más anciano que ha operado? Pues yo he llegado a operar hasta pacientes de 102 años. Re- Madre mía. Recuerdo una señora en concreto de Fuencaliente, que era una abuelita que vivía sola y vivió sola hasta el final. Y le quité mucho cáncer de piel. Y me acuerdo que cada vez que la veía decía: la pongo en la lista de espera, pero la dejo esperar un poquito más que otros porque es que se me va a morir ya. Pero al final siempre la terminaba llamando y operándola. Sí, Y bueno, yo creo que vale la pena para va, darle una calidad de vida a nuestros ancianos. así es, así es. Y otra pregunta, ¿cuál del Colegio Sagrada Familia? ¿Cuál es la enfermedad que más le ha costado tratar? Bueno, en generalidad es complicado. Desde luego, antiguamente, por ejemplo, los pacientes con psoriasis, hace 15 años, que no teníamos toda una nueva generación de fármacos que ha ido saliendo después. Algunos venían a la consulta solo para: ¿ha salido algo nuevo? Porque realmente estábamos como con 3 tipos de fármacos, ya habían pasado por todos, tenían efectos secundarios, estábamos con las manos atadas, no, te daba hasta pena que viniesen a consulta. Cuando lo veía afuera, decía: ay, otra vez, ¿qué le digo a este paciente? Sin embargo, como efectivamente la medicina es una ciencia en continua evolución y avance, Sí, sí. la investigación hizo que saliesen muchísimos fármacos nuevos, y ahora la verdad que es una gozada porque hay muchos fármacos que uno puede utilizar, ¿no? Y por otro lado, también a veces se nos presentan casos de cáncer de piel que son un reto, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo con esto del COVID, ha habido un retraso diagnóstico, porque por un lado los pacientes han tenido como miedo de acudir a la consulta, incluso de los centros sociosanitarios tenían miedo de remitir a los pacientes al hospital
porque luego tenían que pasar por una cuarentena. Entonces, ha habido retraso diagnóstico y casos mucho más difíciles, que encima aquí, que no, hay gente mayor que no quiere ir a Tenerife a tratarse y tienes que hacerles la cirugía aquí y es un reto quirúrgico. Y Y pues sí. lo es un reto, sí. Una pregunta del Colegio Montessori. ¿Sufrió machismo académico durante su tiempo de estudio? Pues en cierto modo sí. Yo me acuerdo cuando yo era médico interno residente de dermatología, éramos dos en el mismo servicio, el otro era un chico y yo chica, y sinceramente yo sí noté que cuando acabamos, que la verdad que acabamos en mala época, que en aquel momento pues no se conseguía trabajo tan fácil, ¿no? En esto yo acabé dermatología diciembre del 95, como hacía como 18 años que ya había empezado la vía MIR, ¿no? Los grandes hospitales estaban ya llenos de gente formada vía MIR, con 40 años, y no había mucha ampliación de plazas, ¿no? Y era un momento difícil, y yo me di cuenta de que todos estaban pensando en darle el primer trabajo al chico, en vez de a mí. Y bueno, de hecho, quizás eso también hizo que en vez de quedarme en Valencia al final, me vine a La Palma. Y bueno, aquí fue mi futuro. Y esto ha sido la suerte de La Palma, porque tenemos la mejor dermatólogo de todo el mundo aquí. No, no. Venga. Hay muy buenas dermatólogas. Sí, los hay, los hay, los hay. Pero usted es una de ellas. Bueno, y aquí nos preguntan desde el IES Alonso Pérez Díaz. Una pregunta un poco dura. ¿Ha tratado con hematomas provocados por violencia machista? Yo no, porque sinceramente eso viene en urgencias y yo no estoy en urgencias, ¿no? Lo que sí he visto, un poco a colación de esto, algún caso de verrugas genitales en niñas pequeñas que se han tenido que investigar detrás si había habido algún caso de abuso sexual. Eso sí, sí me han llegado casos de condilomas acuminados, que son la enfermedad por el virus del papiloma humano genital, y que si tú ves a una niña de 4 años con condiloma en la zona perianal, pues es muy sospechoso. Ese tipo de casos sí he tenido que pasar por ello. ¿Y qué diría usted, aprovechando esa respuesta que nos ha dado, qué diría usted de la prevención del virus del papiloma en las mujeres y en las niñas? Bueno, pues sobre todo es que es complicado, ¿eh? Porque, bueno, a mí cuando me llegan las pacientes, mujeres y hombres con condilomas, sobre todo las mujeres, a veces se quedan como acomplejadas y con miedo a tener relaciones sexuales y pegarlo. Realmente el virus del papiloma humano es un virus muy frecuente. Y entonces yo les digo, intento normalizar la situación y decirles que es que realmente el 50% de casi de la población con 40 años, si le hacen una determinación del HPV, tendrían alguno, ¿no? Que la única forma de no tener un HPV es que un hombre virgen con una mujer virgen esté toda la vida. Y es casi un imposible, ¿no? Es muy raro que eso ocurra y desde que hay alguna otra pareja de por medio es muy fácil tener un virus del papiloma humano. Con lo cual yo creo que hay que normalizar, aunque ahora, bueno, con la vacuna que se pone a las niñas, creo que antes se ponía 14 y ahora se bajó, pues se está previniendo por lo menos aquellos serotipos que provocan el cáncer del cuello del útero y los más prevalentes en el condiloma combinado, pero virus papiloma humano hay cientos, entonces no se previene todo. Desde luego, si tenemos relaciones sexuales esporádicas, usar preservativo. Claro, claro. Bueno, doctora Pino, muchos de los centros nos están enviando no preguntas, sino agradecimientos. ¿Cómo les ha resultado interesante, extraordinariamente interesante? Mm, Muchas gracias por su tiempo y dedicación. Muchas gracias. La charla ha sido interesante y de gran ayuda. Es usted estupenda. Nos ha sido de gran ayuda. Bueno, Me voy a de... poner a llorar. se ha emocionado la doctora Pino, pero se lo merece. Y esto nos permite hacer paso allá a un comentario de cierre, porque tenemos que ir desalojando la sala, ¿verdad?
Bueno, primero viene una pregunta, perdón, luego hacemos el cierre. El Colegio La Sagrada Familia dice, se sabe que los dermatólogos trabajan con productos del cuidado de la piel. ¿Sería capaz de crear una lista de ingredientes para producir cremas o productos faciales usted misma? Ay, qué pregunta más difícil. Pues yo creo que ahí no, porque más bien entra también la industria química, la industria farmacéutica, y sinceramente yo no sería capaz. Sí reconozco aquellos productos que pueden provocar alergias y que no deberían estar incluidos, y que hay veces que, por ejemplo, la gente va y compra una crema de herboristería pensando que eso es más sano y resulta que suelen tener muchos productos alergizantes, ¿no? Pero yo elaborar una crema con productos tendría que estudiar. Muy bien, muy bien. O sea que de nuevo el trabajo en equipo con farmacéuticas, con esteticistas y ustedes, por supuesto. Y químicos. Y químicos, muy bien, químicos, sí, fundamentales. Doctora Pino, y ya para terminar, ¿algo más que usted quiera agregar antes de despedirnos? Yo creo que no, que ya... ¿Cómo fue la experiencia de la primera vez operando? Imagínese usted, Ya. ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, bueno, afortunadamente la cirugía que hago yo es una cirugía menor, entre comillas, ¿no? Con lo cual, pues no es tan agresiva, sobre todo al principio. Eso, los primeros puntos, como ya dije durante mi charla, los pude dar en Canadá, en Toronto, y luego, pues eso, a partir de ahí, pues alguno que pude dar en urgencia en el Hospital La Paz, que fue donde yo hice la formación, luego también pues en el Insular, cuando iba a los veranos, ¿no? Y ya cuando empecé dermatología, quizás por esa habilidad que tenía yo manual, me resultó muy fácil empezar a hacer las explicaciones más sencillas, ¿no? Y también quiero decir que por suerte caí en un servicio, porque dentro de la dermatología había servicios eminentemente médicos y otros eminentemente quirúrgicos. Había servicios de Andalucía que eran quirúrgicos puros, por ejemplo, ¿no? Que llegaban a ser hasta extirpaciones en vulva, vulvectomía, o sea, una cosa muy complicada, ¿no? El servicio mío era eminentemente médico, pero estaba ya empezando a desarrollarse más esa parte quirúrgica, ¿no? Y entonces yo tuve mucho interés en esa formación quirúrgica porque veía que realmente casi lo más importante en nuestra especialidad iba a ser tratar el cáncer de piel, y si eras una buena cirujana de la piel ibas a poder resolver muchos casos, ¿no? Entonces me quise formar en poder hacer un colgajo, o sea, no solo en las técnicas del cierre directo, que eso es lo más fácil, ¿no? Sino en también la capacitación para, si tú quitas una lesión más grande y dejas un defecto que no lo puedes cerrar sobre la a sí mismo, porque si está cerca del ojo le dejas un párpado para abajo o le creas una secuela muy estética y funcional importante, tener la capacidad de poder, pues un poco desplazar la piel de al lado para cubrirlo, que es un colgajo, o coger piel de otro sitio, que es un injerto, y ponerlo ahí. Y entonces, esta formación que yo hice, la verdad que me sirvió mucho cuando llegué a La Palma, porque aquí no tenemos cirugía plástica, ¿no? Y entonces, el tener esa capacidad de yo poder operar casi todo lo que veía y no tener que derivarlo, fue muy importante, ¿no? Y bueno, también aprendí mucho con cursos, con libros, teniendo un poco la capacitación básica y sabiendo anatomía y teniendo muy en cuenta la anatomía que aprendimos desde segundo de medicina, pues puede llegar muy lejos. Y con la vocación y el esfuerzo, ¿no? Claro que Sí, sí. sí. Bueno, pues aquí les dicen gracias por la charla, por tantos años de estudio y por luchar por sus sueños. Muy bonito. Entonces, bueno, ha sido un gran placer para nosotros estar con todos ustedes. Muchas gracias, doctora María del Pino Gil Mateo, no solo por ser una excelente profesional, como la reconoce todos sus pacientes, y por ser una extraordinaria persona humana, y por apoyarnos en esta iniciativa de la mujer y la niña en la ciencia. Ustedes de esas científicas que merecen la pena imitar.
Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias por la invitación, claro que Bueno, sí. pues allí le están saludando con la Vale. mano. Aquí no Aquí no sé tenemos si se me voz, ve la pero mano. se ve muy bien, sí, sí, sí. Así. Pues mire, ahí le están mandando todos los saludos al estilo juvenil, con todo y A bailecito, ver mire si usted. se ve a mi hermano aquí. Bueno, Bueno, pues bueno, muy un gran bien. placer, chicos y chicas. Ya habéis oído una eminencia que tenemos aquí en La Palma. Así que a seguir el ejemplo y seguir el legado. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, Adiós. adiós.